Estatal de la Cultura de Guanajuato, a través del Museo Hermenegildo Bustos, les da una cordial bienvenida a la charla El método de dibujo de Beth Maugar. El día de hoy, para impartir esta charla, se encuentra con nosotros el maestro Arturo López Rodríguez, director de museos del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato. Arturo López Rodríguez es maestro en Historia del Arte y licenciado en Relaciones Internacionales, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó además estudios de posgrado en Gestión y Políticas Culturales en la Universidad de Barcelona. Ha sido editor de Fomento Cultural Banamex AC e investigador y curador de exposiciones sobre arte moderno mexicano en espacios como el Museo Nacional de Arte, Museo Mural Diego Rivera, Museo de Arte e Historia de Guanajuato y Museo del Palacio de Bellas Artes, entre muchos otros. Recientemente se desempeñó como subdirector de exhibición del Museo del Palacio de Bellas Artes, donde tuvo a su cargo durante 3 años la coordinación de más de 20 exposiciones nacionales e internacionales y la curaduría personal de exposiciones como Chucho Reyes, La Fiesta del Color, Roberto Montenegro, Expresiones del Arte Popular Mexicano y Adolfo Beth Maugar, La Espiral del Arte. Su especialidad es el arte mexicano del siglo XX, la que ha podido mostrar además en diversas ponencias académicas y publicaciones para catálogos de arte. Cedo la palabra al maestro Arturo López Rodríguez para dar inicio a esta actividad. Por acompañarnos, por estar presente en esta charla que deseamos compartir con ustedes en torno a un personaje trascendental en la historia del arte mexicano del siglo XX. El propósito de esta charla es compartir con ustedes principalmente una actividad que venimos desarrollando ya de manera sistemática en la Dirección de Museos cuando ofrecemos alguna exposición temporal. En este caso, como ustedes ya seguramente habrán visitado o escuchado la exposición que tenemos ahorita en turno de una serie de dibujos realizados por niños en la década de 1920 en torno a un singular método de dibujo que creó precisamente el personaje del que vamos a hablar el día de hoy. Quisiera comenzar por, primero, antes que nada, situar al personaje. ¿Quién es Adolfo Beth Maugar? ¿De dónde surge su método que creó en los años 20? Bueno, fue publicado en los años 20. Sin embargo, empezó a trabajarlo en los primeros años del siglo XX. Es un método singular, es un método de su autoría, si bien es cierto que abreva de muchas fuentes para poder llegar a la conclusión del método y poder publicarlo en un libro, una especie de manual muy adecuado para esos años y que contó en ese entonces con el apoyo de José Vasconcelos cuando estaba como secretario de Educación Pública, y este libro se enmarca, digamos, dentro del proyecto general educativo de José Vasconcelos. Se logra imprimir masivamente para todo el público, para que fuera a los rincones más lejanos del país, porque pues era parte del proyecto vasconcelista de crear una biblioteca para todo el país, y sobre todo para que el libro, recordemos que el libro dentro del proyecto vasconcelista se convierte también en un misionero cultural. Y esto es lo que hace Adolfo Beth Maugar, una vez que ya les iré platicando ahorita cómo se va desarrollando este método y cómo llega a su publicación en 1923 por parte de la Secretaría de Educación Pública, y cómo es que el libro en sí se convierte en un manual de importancia para el desarrollo del arte infantil de esos años, de los años 20, y cómo es que precisamente a través de este manual se convierte en una herramienta para llegar a los rincones más lejanos del país, precisamente en un país pues analfabeto. Así que iremos presentando un tema para presentar las diapositivas que hemos preparado para ustedes. Adolfo Beth Maugar nació en la Ciudad de México en 1891.
Sus apellidos responden Best, el apellido paterno viene de su papá, de sus herederos ingleses, y Mogar de su madre francesa, por eso es que los apellidos son de Best Mogar. Nació en 1891 y falleció en Atenas, Grecia, el 25 de agosto de 1964. Les puse aquí, Adolfo Best Mogar es conocido, yo creo que principalmente como autor de este método. Sin embargo, y ya lo comentaba Sergio en esta semblanza mía, me tocó hacer una exposición, una retrospectiva, la primera retrospectiva en torno a Adolfo Best Mogar. ¿Y cuál fue el propósito de esa exposición en el Museo del Palacio de Bellas Artes? Redimensionar las aportaciones de Adolfo Best Mogar en la historia del arte mexicano, no solo como creador de un método de dibujo, sino también tuvo otras aportaciones que no habían sido estudiadas, analizadas y puestas a exhibición en un solo evento. Y traigo a colación esto porque precisamente en esa revisión que hicimos, bueno, pues lo consideramos como artista plástico, pero poco sabemos que fue escenógrafo de ballet mexicano cuando vino la bailarina rusa Ana Pavlova a México en los años 1913 y 1917. En términos generales se le considera como promotor del cambio y del progreso social en México en estos años, repito, porque fue uno de los principales aliados y compañeros del proyecto vasconcelista en los años 20. Fue misionero cultural y social, fue literalmente uno de los artistas que conformó el equipo de José Vasconcelos para llevar las letras, para llevar el arte a los rincones más lejanos del país. Recordemos que José Vasconcelos se hizo de un grupo importante de intelectuales, entre ellos varios artistas como Adolfo Best Mogar, como Roberto Montenegro, precisamente como Diego Rivera, para que les ayudara a instruir a un país que estaba en términos de analfabetismo muy alto. Bueno, maestro de dibujo mexicano, lo fue. Vamos a ver ahorita sus propias creaciones previas a la publicación del libro, cómo se vienen desarrollando y cómo es un artista de corte, digamos, nacionalista, y que fue uno de los artistas, precisamente por ser un artista culto. Recordemos que era uno de los artistas que tenía una posición considerada aristocrática y era uno de los artistas más intelectuales de la época. Por eso es que a José Vasconcelos le interesaba también hacerse de este círculo de artistas importantes, porque eran cultos y porque justo se amoldaban al proyecto cultural y social del país. Ya veremos más adelante cómo, precisamente en el rubro de cineasta, tal vez a ustedes lo conozcan en alguna información como cineasta. ¿Por qué? Porque fue uno de los artistas que estuvo vinculado y fue nombrado consejero por parte del gobierno mexicano cuando vino el cineasta ruso Sergei Eisenstein a México en 1931 a filmar el rodaje que se llamó, bueno, que ahora se conoce como Que Viva México. Adolfo Best Mogar dominaba el idioma inglés, dominaba el idioma francés, y precisamente fue nombrado por el gobierno mexicano en esa época para ser asesor del gobierno mexicano. Se le llamaba censor del gobierno mexicano y consejero directamente del director soviético. ¿Por qué censor? Censor quiere decir que tenía que velar porque lo que un extranjero, y sobre todo un comunista que venía a México, no hiciera rodajes de inmigrantes en contra del país. Por eso fue nombrado censor. Y naturalmente a Sergei Eisenstein le interesaba tener dentro de como parte de su comitiva, recordemos que también estaba el propio Roberto Montenegro, eran artistas muy cultos que dominaban otros idiomas. Y a Eisenstein le interesaba precisamente rodearse de este círculo de amigos porque le ahorraban un kilometraje importante de información, de investigación, que él no tenía el tiempo para venir a México y hacer todo este tipo de investigaciones. Y se allegaba de este círculo de amistades y le era realmente muy provechoso. Ya más adelante o en otro momento, no es ahorita la intención hablar de Best Mogar
cineasta, que sería muy interesante en otro momento. Ahorita lo que queremos hablar es como autor del libro, pero les estoy diciendo todo esto para situar el personaje. De hecho, una de las consecuencias de la relación que tuvo Bogart con Eisenstein es que en 1938 Adolfo Bess Bogart fue director de una película que se llama La Mancha de Sangre, no sé si a ustedes les suena o la hayan visto. Con esa película, La Mancha de Sangre, que todavía de hecho la consiguen, está en circulación, pueden conseguir la película, al igual que Viva México, por ejemplo, las librerías Gandhi cuesta 70 pesos, la podemos conseguir realmente las dos películas. Es parte del desarrollo del cine mexicano. Es muy importante esta película porque se dice, según la crítica de arte, esta película, La Mancha de Sangre, es consecuencia de la escuela que dejó Eisenstein en México. Y es La Mancha de Sangre, una de las películas consideradas de las primeras películas, si no es que la primera película que aborda el cine de cabaret. El arte mexicano y teósofo. En efecto, teórico del arte mexicano, habrá que leer sus libros, que son pocos, que hizo Adolfo Bess Bogart. Uno de ellos fue precisamente el libro, que es muy teórico, para ustedes tengan la oportunidad de leer la metodología que él imparte aquí y el ensayo que da en el libro que publica en 1923, lo vemos como un teórico, como un artista ya consolidado. Estamos hablando de 1923, ya consolidado, aunque previamente él había desarrollado desde 1913, había empezado a desarrollar sus teorías en torno al dibujo mexicano y a lo que él llama el carácter mexicano. Y teósofo, ¿por qué teósofo? Bueno, recordemos, no traje aquí algunos ejemplos, porque repito, no era la intención, pero era uno de los artistas que estaban ligados a este tipo de conocimiento, la teosofía, que como ustedes sabrán quiere decir conocimiento divino. Ellos estaban muy relacionados, al igual que José Juan Tablada, otro de los teósofos considerados en el arte mexicano, y que es precisamente José Juan Tablada quien le hace el prólogo a este libro. Y es otro teósofo. Estos teósofos buscaban, y en el caso particular de Adolfo Bess Bogart, buscaban realizar cómo plasmar las teorías teosóficas que estaban muy metidos, muy excluidos ellos, igualmente Diego Rivera en algún momento. Pero en el caso de Bess Bogart buscaba cómo representar las teorías teosóficas a través de representaciones plásticas. Y esto es lo que hace, esta es la última etapa que yo considero de Adolfo Bess Bogart, cuando realiza una serie de retratos, tal vez tengan ustedes en mente algunos, pero los hace con unos ojos muy grandes. Realmente lo que hace es tratar de vincular el conocimiento científico, el conocimiento de la teosofía, a través de retratos con una mirada muy amplia, muy dilatada de sus personajes, caso Miguel Hidalgo, caso Emiliano Zapata, caso del mismo Dr. Atl. Todos estos retratos, estoy hablando de los años 50, cuando realiza estas teorías plásticas a partir de sus teorías teosóficas, realmente podemos ver porque les podría decir que gran parte de sus teorías teosóficas las querían representar a través de los ojos. ¿Por qué? Porque a través de los ojos, de la mirada amplia, de la pupila dilatada, decían que en eso radicaba la personalidad, la fuerza, la vida interna de sus personajes. Bueno, en términos generales, este es el personaje que vamos a ver. Aquí lo vemos. Se le ha descrito como un artista dandy, como un artista aristocrático, siempre estaba bien vestido, de traje inglés, incluso con bastón. Realmente tenía una pose aristocrática. Esa es la foto del lado izquierdo. Estamos hablando ahí de una fotografía de los años 20, de 1924, más o menos, muy joven. La fotografía de medio la quise poner a propósito porque es uno de los personajes cercanos a él. ¿Alguien lo identifica? Bueno, es Miguel Covarrubias. Miguel Covarrubias es otro de los grandes promotores del arte mexicano, sobre todo del arte popular. Y fue Miguel Covarrubias quien hizo las viñetas del libro del manual del método de dibujo en 1923. Y recordemos que también Miguel Covarrubias viene siendo un artista considerado que tiene una inclinación hacia la geología, igualmente Bess Bogart. Es decir, que parece ser que en esos años, estoy hablando de los años de la primera década del siglo XX, los años 10 y los años 20, había una serie de artistas que estaban muy atraídos por la arqueología mexicana. Dibujaban mucho figuras, cerámica,
hacían estudios antropológicos y eso lo iban llevando hacia su propia producción artística. Hay muchas figuras que hace el propio Miguel Covarrubias del arte prehispánico mexicano. Igualmente Bess Mogar empieza a estudiar la cerámica mexicana prehispánica y sobre todo llega a hacer en 1913 un viaje por toda Europa para estudiar la cerámica internacional. Y de toda esa cerámica internacional, de estos estudios previos que él realiza en estos años, empiezan a detectar símbolos, signos que se van a repetir según él en todas las culturas. Pero bueno, menciono esto porque esta vena hacia la antropología que tiene Miguel Covarrubias y el propio Bess Mogar es muy de la época. Lo hacía también Diego Rivera. Lo llegó el momento que lo hacían los propios Charly Morado, si bien un poquito posterior, pero en los años 20 hay una serie de artistas, el mismo Carlos Mérida, hay una serie de artistas de México que están muy inclinados por las investigaciones arqueológicas de la época. La fotografía del lado derecho ya es más posterior de los años 45, donde lo vemos también ya un poco más quitado de ese corte aristocrático, ya lo vemos más casual, más divertido. De hecho, en el fondo no sé si se alcanzan a ver a la figura de Frida Kahlo, que era gran amigo de Frida Kahlo y de Diego Rivera. Bueno, este es el personaje del cual estamos hablando. La fotografía de la izquierda, quise colocarla porque es una fotografía que refleja mucho al personaje también del que venimos hablando. Elena Poniatowska, en un libro que escribe sobre Miguel Covarrubias, lo describe así como, decían como Fito Bess Mogar, como el hombre de las piernas largas. Y aquí tenemos una fotografía picada atribuida precisamente al director ruso cuando vino a México en 1931 de Adolfo Bess Mogar. Y quise ponerla casi en una posición similar al autorretrato que realiza Bess Mogar, firmado en 1923. Este autorretrato es muy interesante porque cuando uno empieza a analizar visualmente y a detalle, encuentra muchas características. Incluso hay quien ha querido ver que en este autorretrato ya refleja muchos símbolos de la teosofía, como hemos venido bien. Van a encontrar varias veces, por ejemplo, el triángulo, que para los teósofos es realmente el signo principal, porque habla de la triada teosófica, de la triada divina, porque para ellos es la figura perfecta, el triángulo. Lo pueden ver en la forma de las piernas, lo pueden encontrar en algunos otros detalles de la pintura. Con su bastón, un bastón igualmente podría ser de Apizaco o de cualquier otro lugar, pero lo interesante es que en esta parte, aquí no se ve todo bien, pero en la parte de acá abajo, ustedes ya pueden encontrar los signos ya previos. Estamos hablando de 1923, pero ya podemos encontrar los signos aquí que delatan los 7 elementos en que va a consistir el método de dibujo de Adolfo Bess Mogar. Aquí no se alcanzan a ver bien, pero aquí ya podemos ver círculos, semicírculos, líneas, algunas espirales, y él está precisamente posando sobre esas líneas, como si fuera la base, como diciendo la base teórica mía del personaje a quien yo me estoy mostrando, tiene un sustento ya teosófico. Y por eso quise poner este autorretrato, porque me pareció muy interesante. Este autorretrato lo pueden ver, que está en el Museo Nacional de Arte. Bueno, igualmente hay investigadores que han visto, por ejemplo, que el castillo o la parte del fondo es una imagen una escenografía muy teatral, muy de teatro, muy igualmente de la época, pero hay quien ha querido ver que detrás de cada símbolo hay una representación teosófica. El castillo igualmente con una parte de reclutamiento científico, el bastón de mando que tiene que ver precisamente con este sentido de orientación que tenían los dirigentes, los que estaban como elegidos según la teosofía para llevar cosas importantes en la vida. Y todo eso refleja un conocimiento científico. Bueno, todas estas cuestiones son interpretaciones. Realmente no hay escritos que haya dejado Adolfo Bess Mogar en esta época, sino más adelante, otros libros que son muy científicos y de verdad muy complejos de leer porque tienen que ver realmente con el punto de vista teosófico. Tendríamos que recurrir
a un científico o a un teósofo realmente para que pudiera revelarnos, digamos, todo ese conocimiento en palabras sencillas. Pero en la historia del arte mexicano, pues bueno, pasa este autorretrato de 1923 porque ya representa al personaje y ya representa en el fondo sus teorías pedagógicas, artísticas, que encierran elementos teosóficos. Seguimos viendo al dandy retratado por Diego Rivera en 1913 y un autorretrato de 1922. El de la izquierda igualmente lo pueden ver en el Museo Nacional de Arte y es una de las obras consideradas cubistas de Diego Rivera, donde retrata al personaje, al dandy. Recordemos que en esos años Diego Rivera está en París, se conocen en París igualmente, donde convive con artistas mexicanos, y bueno, es una de las obras principales del movimiento cubista de manos de Diego Rivera. Y del lado derecho, bueno, pues quería mostrarles un personaje igualmente con un poco un año antes, de 1922. Es un formato mucho más pequeño. Pertenece a una colección de Monterrey, una colección importante de Monterrey. La mayoría de los cuadros, afortunadamente, están localizados. Yo los tengo contemplados precisamente por esta exposición que se hizo en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Algunos han cambiado de mano por diferentes circunstancias, por algún mercado del arte que se ha visto, o el fallecimiento de algunos coleccionistas y que han pasado a otros herederos, o algunos han puesto incluso a venta, pero la mayoría están localizados. ¿Sí? Bueno, lo que les decía, Bess Moguer realizó dibujos de cerámica prehispánica para el álbum de Franz Boas, un arqueólogo alemán que vino a México en esos años y fue encomendado a Adolfo Bess Moguer que le realizara una serie de dibujos de cerámica para el estudio, para el álbum que estaba realizando Boas en 1911. Y bueno, fue dibujante de dibujos arqueológicos en varios museos de Europa en 1912. Esto le ayudó muchísimo a Adolfo Bess Moguer. Tanto los dibujos que estaba realizando para el alemán Franz Boas y sus viajes a museos de Europa le permitieron llegar a conclusiones muy específicas para poder extraer 7 elementos, 7 líneas que, según él, y eso es la base de su teoría, se repetían en todas las culturas. Y a partir de esas 7 líneas se podían crear cualquier elemento de la naturaleza. Hizo obras de carácter mexicano, que son los periodos del sistema Bess. Exacto, vamos a ver ahorita algunas obras que estaba realizando Adolfo Bess Moguer. A partir de este conocimiento y desarrollo de sus teorías, empieza a hacer una serie de dibujos de los años 18, 19, que son los que están más o menos fechados. Hay muchos que no están fechados, pero se pueden situar en esta época. Y son bien interesantes porque ya empiezan a vislumbrar lo que teóricamente va a publicar años más tarde. Y también es interesante porque fue de los primeros artistas, Adolfo Bess Moguer, y vuelvo a situar su relación con Miguel Covarrubias, fueron de los primeros artistas mexicanos que tuvieron presencia y éxito en Nueva York, en Estados Unidos. Recordemos que los libros de Miguel Covarrubias se publicaron en inglés, y los primeros libros también y algunos libros de Adolfo Bess Moguer se publicaron en inglés gracias a la buena relación que tenían no solamente con el idioma, porque también eran traductores, sino que se relacionaban con editores estadounidenses. En particular, Alfred Knopf, que fue un editor estadounidense que les ayudó a Miguel Covarrubias y posteriormente a Adolfo Bess Moguer a que sus libros tuvieran una trascendencia al ser publicados en el idioma inglés. De hecho, alguien, y este es otro elemento importante de este contexto, quien estaba ya en Nueva York en esos años era José Juan Tablada. Y fue gracias a José Juan Tablada que Miguel Covarrubias y también Adolfo Bess Moguer pudieron presentar sus obras en galerías importantes de Estados Unidos. Bueno, se le atribuye ser el iniciador del movimiento mexicanista en el arte. Realmente hay todo un abanico, no es un personaje único al cual se le pueda designar que fue el iniciador. Creo que hay varios, se le considera él aún, pero hay varios que pueden estar en esa categoría. Podríamos poner desde Saturnino Herrán, podríamos poner desde el mismo Doctorato, podríamos poner a otros artistas de la época, al mismo Diego Rivera, pero realmente hay algunos que le consideran precisamente a Adolfo Bess Moguer por el desarrollo de sus teorías y por el desarrollo
de sus realizaciones plásticas que estaba realizando ya en esos años y que además contribuyó en otros eventos importantes de la época que vamos a ver. Bueno, este es un facsimilar del lado izquierdo de la portada del álbum de Franz Boas, y ahí se menciona con ilustraciones o dibujos de Adolfo Besmogar, y del lado derecho les quise mostrar el tipo de dibujos que venía realizando Adolfo Besmogar desde 1911 para Franz Boas. Lo interesante aquí es el detalle, la decoración de estos pedazos de cerámica. Y si se fijan, bueno, ya ahora con ojos de quien ya sabe en qué consiste el método BEST, podemos verlo y decir, pues claro, ahí está claramente el método BEST. O si ahora podemos ver alguna caja, por ejemplo, alguna caja de Olinalá o alguna otra obra de arte popular, podemos decir, claro, aquí está el método Besmogar. Bueno, tal vez consciente o inconscientemente algunos artesanos han aplicado el método. Lo que sí es cierto es que en las decoraciones de estos objetos de arte popular o en cerámica incluso prehispánica, ustedes se sorprenderían si empiezan a ver con ojos del método. Van a ver grecas, van a ver espirales, van a ver círculos y semicírculos, van a ver diferentes líneas combinadas, nunca cruzadas, combinadas. Y van a decir, claro, esto es el método Besmogar. Bueno, lo que sucede es que Adolfo Besmogar vio esos elementos y vio que se repetían en todas las culturas. Y por eso pudo extraer 7 líneas en las cuales consiste esta metodología. Siguiente. Estos son los dibujos de carácter mexicano, como se han considerado, y que él mismo desarrollaba previos a la publicación de su manual. Si se fijan, son figuras, muchas de mujeres, son figuras orgánicas, son figuras, podríamos decir, hasta naif, es decir, que son un poco ingenuas, no tienen perspectiva, no tienen realmente un estudio anatómico, no tienen un estudio académico, podríamos decir. Pero ya desde entonces le interesaba a Adolfo Besmogar que en las escuelas se pudiera implantar un sistema donde se enseñara a los niños a dibujar, pero ya con un carácter mexicano. Y eso es lo que estaba realizando en estos años, 1918, las que se han encontrado firmadas, 1920 y 1922. Si se fijan, y quise ponerlas un poco en orden cronológico, como la de 1918, pues es todavía un dibujo mucho más, podríamos decir, naif, más ingenuo. Sin embargo, ya delata estas líneas en las cuales consiste su método. Del lado derecho igual podemos ver que recurre otra vez a ciertas escenografías teatrales, y la última del extremo podemos ver que ya en el tema del retrato ya incorpora elementos pero mucho más consistentes. Ya podemos ver que es un artista un poco más consolidado, ya no más de carácter como de ilustración o de viñeta que podrían verse en los estudios previos. Y al menos estas dos primeras figuras son las que él ya pudo exhibir en los Estados Unidos, en galerías de los Estados Unidos, gracias a la relación que tenía con Tablada y con Miguel Tobar Reyes. Aquí están otras. La de la izquierda ustedes la pueden ver aquí en la exposición que tenemos actualmente. Es una tehuana, ya con todos los elementos realmente de su método. Y de hecho, pues bueno, viendo uno estas figuras, ¿cómo no recordar a otros artistas de la época? Por ejemplo, a Abraham Ángel, el joven pintor que se suicidó a los 17 años, que fue alumno de Manuel Rodríguez Lozano y que fue uno de los seguidores de este método. Ya más adelante les voy a decir de algunos de varios seguidores que tuvo este método, de artistas importantes que incursionaron en este método, además de las realizaciones propiamente que hicieron los niños. Pero esto es lo que estaba haciendo Adolfo Besmogar antes de su publicación del manual. Tehuanas con un dibujo ya mucho más sinuoso, por ejemplo en el caso de la tehuana de la segunda, de izquierda a derecha. En el caso de la tercera podemos ver otra vez estas figuras femeninas. ¿Qué es lo que hizo Adolfo Besmogar en esa época? Bueno, participó en la celebración de la consumación de la independencia en 1921. Y quisiera que tuvieran presentes estas fechas porque son muy importantes. 1921, en la exposición de artes populares en México realizada por Jorge Enciso y Roberto Montenegro, igualmente en esos años. ¿Por qué? Porque en esos años, en los 21, al frente, José Vasconcelos de la Secretaría de Educación
Pues bueno, el arte popular era muy importante. El arte popular era de gran relevancia para la construcción del Estado. El arte popular era de gran relevancia para el discurso de la construcción nacional. Y para eso, el proyecto de José Vasconcelos, pues era importante que los artistas estuvieran realizando una serie de actividades, de eventos de importancia para situar de mejor forma el arte popular. Recordemos las artes populares en México. El libro que acaba de titular, la primera edición fue de 1921 por la editorial Cultura, que patrocinaba José Vasconcelos, en 2 tomos. La segunda edición fue de 1922. Lo importante de este libro de las artes populares en México, del doctor Anu, es que a partir de esa fecha, el arte popular queda clasificado en sus diferentes grupos: alfarería, textiles, juguetería, y desde ahí se empiezan a tomar estos parámetros. Y es un libro realmente, bueno, ya inconseguible, mucho menos la primera edición. De hecho, yo en esta exposición que citaba Sergio, yo pude conseguir solamente la segunda edición. La primera edición es un libro mucho más pequeño, la segunda es un poco más amplia, con dibujos de ilustración del propio doctor Atu, pero lo importante es que ya desde entonces se empezaba a clasificar el arte popular. En el evento de la Noche Mexicana, que se presentó el 26 de septiembre de 1921, le fue encomendado a Adolfo Escobar la dirección artística. Y veremos algunas fotografías que son bien interesantes porque son unas grandes follajes, unas grandes escenografías en el lago de Chapultepec que fueron encontradas a Adolfo Escobar. Y bueno, esta exposición referida de las artes populares en México tuvo una consecuencia en Estados Unidos. Fue llevada a Los Ángeles en 1922 por Roberto Montenegro, Jorge Enciso, Javier Guerrero. Javier Guerrero fue uno de los artistas comunistas en México, y fue llevada a Los Ángeles gracias al apoyo de la escritora estadounidense Katherine Anne Porter. Katherine Anne Porter pasó una temporada aquí en México, desarrolló una serie de ensayos muy interesantes sobre México, y de hecho ella intentaba plasmar a través de la literatura lo que es el método Pérez-Mogar. Y gracias a ella pues se pudo llevar esta exposición a Los Ángeles. Y aquí vamos a ver, bueno, aquí estas son las fotografías de las escenografías que hacía Adolfo Pérez-Mogar en 1921. Como se pueden ver, son escenografías de estos grandes follajes, como si fueran selvas tropicales, y le fue encomendado a él. Se realizó este evento en el castillo de Chapultepec, en el lago de Chapultepec, y bueno, fue importante porque para Adolfo Pérez-Mogar podía trascender ya en ese entonces, a través de este tipo de escenografías, lo que es su método. Estos son los 2 libros, los 2 tomos de las artes populares en México. Es la segunda edición. La primera edición, repito, es un poquito complicado de conseguir, pero bueno, estas son las portadas de la segunda edición del libro del doctor Atu de las artes populares en México, en el cual participó Adolfo Pérez-Mogar en la conformación, en la recolección de los objetos, en la coordinación que estaba haciendo el doctor Atu, porque es una empresa realmente titánica que hicieron en esos años 1920, y colaboraban Adolfo Pérez-Mogar, colaboraba también Roberto Montenegro, colaboraba también Carlos Mérida, colaboraba el propio Miguel Covarrubias en apoyo a la edición de este libro. Y del lado derecho tenemos el álbum de la Noche Mexicana, que es realmente el recuento de 1921 en torno a los festejos de la consumación de la independencia. Quise mostrarles vistas de cuando la exposición fue llevada a Los Ángeles en 1922. Y por ahí vemos, ahí no sé si se alcancen a ver, casi un poquito a la mitad, a la derecha, está Javier Guerrero. Javier Guerrero fue precisamente encomendado para llevar la exposición a Los Ángeles en 1922, y esto es más o menos la escenografía que se hizo allá.